En 1977, un film extraño, perturbador, en blanco y negro, interrumpió el panorama cinematográfico. Eraserhead, el primer largometraje de David Lynch. Una película casi de ensueño, una pesadilla, un rito de iniciación de un autor. ¿De dónde vino? ¿Cómo fue posible hacerla? Hoy te cuento el origen, el proceso, los obstáculos y cómo surgió el estilo lynchiano que todos conocemos hasta estos días. Un joven David Lynch es primero atraído por la pintura, por eso inicialmente estudia artes plásticas y poco a poco empieza a hacer experimentos con cortometrajes animando algunas de sus pinturas. Poco a poco empieza a adentrarse un poco más al mundo del cine y así es como él aplica y gana una beca para estudiar en el American Film Institute en Los Ángeles, donde empieza un curso avanzado en cinematografía. Al principio David no estaba del todo conforme con el plan de estudios de la AFI, incluso consideró abandonarla, pero tras proponer producir un guión de su autoría, terminó quedándose. Este guión estaba titulado Garden Back, basado en una pintura suya. Era una figura encorvada con vegetación creciéndole en la espalda. Este guión lo desarrolló con ayuda de algunas asesorías de los profesores del mismo instituto, pero al terminarlo él consideró que era demasiado largo, demasiado complicado y nada similar a su visión original, y por eso decidió presentar otro. Llegamos a Eraserhead. Él cuenta que la idea vino de un sueño que tuvo, un niño llevando la cabeza de un hombre a una fábrica de lápices. Como influencias literarias tuvo a Franz Kafka por la metamorfosis y a Nicolás Gogol por la nariz. También influenció su miedo por su temprana paternidad y además que su hija Jennifer haya nacido con una deformidad en los pies. Esto lo marcó mucho emocionalmente. En la AFI, David obtuvo permiso para poder usar los establos abandonados dentro de la misma casona donde estaba la escuela. Estos se convirtieron en los sets de filmación e incluso vivió allí durante un par de meses, pero eso te lo contaré más adelante. El guión que presentó tenía tan solo 21 páginas, lo que hizo que la AFI pensara que sería tan solo un cortometraje, ya que naturalmente una hoja de guión es igual a un minuto en pantalla. Lynch era muy meticuloso y valoraba la imagen por sobre los diálogos, y lo que debió ser un cortometraje de tan solo 21 minutos se prolongó mucho más, en diferentes aspectos. Para el rol principal de Henry Spencer, David le hizo casting a un joven actor que ya había dado sus primeros pasos en el teatro, Jack Nance. Al principio no le convenció por su personalidad fría y poco carismática, pero después de terminar la audición, David lo acompañó a su auto y terminaron hablando sobre autos y lograron congeniar de una forma un poco extraña. Así, el joven realizador logró encontrar a su protagonista en 1971. Como dato extra, Nance mantuvo su peinado afro durante toda la producción. El rodaje de la película inició en 1972, mayormente grabando en las noches, ya que en el día habían fábricas cercanas que hacían mucho ruido, pero esto también le dio la posibilidad al equipo de poder tener otros trabajos además de la película. Aunque David se encargaba de la mayoría de los roles técnicos, tuvo colaboradores como Jack Fisk, Catherine Coulson, Alan Splet, Frederick Elmes, con quien terminaría trabajando en varias de sus películas. Lo que inicialmente serían 6 meses de rodaje terminó extendiéndose años, ya que el presupuesto dado por la AFI de $10,000 en cierto punto se agotó, así que David y su equipo tuvieron que pausar todo el rodaje. David vivió momentos personales difíciles, se divorció de su esposa Peggy y tuvo que mudarse a los establos. Su padre un día fue a visitarlo y en vez de animarlo le dijo que la película no se estaba realizando, que quizá lo mejor era buscarse un trabajo de verdad, ya que tenía una hija y tenía responsabilidades que cumplir. Esto hizo que David cayera en una breve depresión y llegó a preguntarse si en verdad valdría la pena seguir trabajando en el proyecto, que lo hacía sentir como si estuviera arrastrando un animal muerto por el desierto. Eventualmente David consiguió apoyo económico. Jack Fisk y su segunda esposa ayudaron dando dinero de sus salarios. Además, David también consiguió un trabajo repartiendo periódicos por las madrugadas, escapándose de rodaje por un par de horas y volviendo para seguir grabando. Otros miembros del equipo y familiares aportaron con sus sueldos y ahorros, y así fue como la producción de
Eraserhead, que se había detenido en 1973, se reanuda en 1974, casi un año después. Inicialmente David pagaba $25 por semana, pero mientras el dinero se iba agotando, tuvo que reducirlo a la mitad, hasta que en un punto ya no pudo ni siquiera pagarles y decidió prometerles darles un porcentaje de las ganancias una vez estrenada la película. Después de constantes pausas, préstamos y 5 años de rodaje, finalmente en 1977 se termina de filmar la película. Lynch trabajó día y noche para montar la película, ajustar ritmo, eliminar escenas. Al final alcanzó una duración de 90 minutos tras varios cortes. Para David, el sonido era uno de los elementos más importantes de una película, para dar esa atmósfera melancólica y onírica que quería conseguir con Eraserhead. Para esto, él trabajó codo a codo con Alan Splet. Un ejemplo técnico interesante es en una escena en la que la cama parece disolverse en un charco. Lynch y Splet insertaron un micrófono dentro de una botella plástica, le hicieron flotar en una bañera y grabaron el aire pasando. Luego lo modificaron y distorsionaron el audio. Eraserhead fue filmada en blanco y negro 35 mm. Desde sus inicios, David ya empieza a marcar su impronta, lo que luego otros llamarán lynchiano. Esto quiere decir inquietante, surrealista, lo grotesco y lo subconsciente. Después de haber sido rechazado por el Festival de Cine de Nueva York y por haber mostrado su película en una sala donde pensaba que habían reclutadores de Cannes cuando ya se habían ido hace 2 días, Eraserhead finalmente fue estrenada en el Festival de Cine de Los Ángeles, Filmex, donde Ben Barenholtz, dueño y creador del concepto de cines de medianoche, adquiere los derechos de distribución de la película. Así fue como finalmente Eraserhead se estrenó oficialmente en 1978. No fue un boom ni un éxito comercial inmediato, críticas mixtas y muchos desconcertados, pero encontró su público en el circuito de Midnight Movies, donde el público de culto empezó a apreciarla. La película fue tan aclamada por el público que estuvo casi 2 años en cartelera, y de entre los 10 y $100,000 que aproximadamente se dice que costó, terminó recaudando $7 millones en todo Estados Unidos. Con el tiempo, esta película se convirtió en una película de culto oficialmente, y en el año 2004 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó Eraserhead para su preservación, considerándola cultural, histórica y estéticamente significativa. Para mí, Eraserhead no es solo una película, es un manifiesto inicial de un cineasta que apostó por sus pesadillas, por sus sueños, por lo que no se sentía cómodo, por lo que no se hablaba. Es un testamento de paciencia, obsesión y visión, de perseverancia y de creer en tu arte. Si algo nos enseña Lynch con Eraserhead es que lo que verdaderamente puede cambiar la forma en la que vemos el cine nace de lo íntimo, de lo personal, incluso de lo que nos da miedo. Esto es Estudio 28 y nos vemos en la próxima.